Te dejamos una probadita del episodio de hoy. Porque creo que una programación es una idea, una estructura que limita todo lo que tú eres. Okay. Si tú actúas, que si yo me quedo dentro de la programación y si no entiendo cómo fui programada, no voy a crecer. Claro, o sea, si yo no sé, si yo no lo veo, si no lo reconozco, ¿cómo voy a hacer algo al respecto y cómo voy a salir de eso? Que considero importante de verdad es empezar a cuestionar todo. Yo lo estoy haciendo diferente porque mis papás hicieron tal o cual cosa y yo lo estoy haciendo diferente. Tantito le rascamos y vas a darte cuenta que estás haciendo lo mismo pero disfrazado. Porque Senua. Bienvenidos a Senua, un espacio donde exploramos la salud mental, la psicología y la astrología desde una mirada abierta y consciente. Las opiniones expresadas por nuestros invitados no representan necesariamente la postura de Senua. Cada punto de vista es responsabilidad de quien lo comparte. Te invitamos a cuestionar, reflexionar y sobre todo, a construir tu propio criterio. Comenzamos. Bienvenidos, estamos en Senua, Comunidad de Luz. Es un gusto tener a Lilith con nosotros. muchas Lilith, gracias. un honor, encantado. Gracias, el gusto y el honor es mío también. Gracias. En Gracias. Senua, este es tu espacio. Ya sabíamos que ibas a venir, estábamos muy emocionados porque vinieras, porque además de tu experiencia y lo que nos vas a aportar a todos nosotros, el tema me puso a vibrar. Lo vamos a decir. 1, 2, 3. ¿Cómo somos programados? Así es. ¿A poco no es un título, un tema que vibra fuerte? El momento que yo escucho cómo somos programados, sí, de repente, te soy sincero, siento un poquito como de, caray, siéntate bien en la butaca, porque viene una peliculón, ¿no? Viene información importante. ¿Cómo fui programado, Lilith? ¿Cómo somos programados? ¿Y qué significa para ti el ser programados? ¿Nos puedes platicar un poquito? Claro, imagínate, nuestra historia comienza mucho antes de que estemos tú y yo aquí encarnados en este cuerpo, ¿no? Sí. Hay un alma que bajó, que descendió de la fuente original y que de alguna manera fue, vamos a decirlo así, como degradándose hasta llegar a una parte muy, con una energía, con una vibración muy bajita, ¿no? Y en ese irnos degradando se va formando, se va creando un plan para nosotros. En cada reencarnación que nosotros hemos tenido se ha generado un plan de acción, ¿no? ¿Qué venimos a aprender? ¿Qué vamos a vivir? ¿Cómo lo vamos a vivir? Yo te voy a ser sincera, yo creo que estoy en contra de eso, ¿no? Soy una rebelde en ese sentido porque creo que una programación es una idea, una estructura que limita todo lo que tú eres. Okay. Si tú actúas desde el programa, desde ese programa, queda por fuera muchas partes de ti. Se limita únicamente a lo que es posible o a lo que no es posible para ti. Ok, entiendo. O sea, digamos que en ese momento hay como una línea divisoria entre algo más, otra posibilidad o otro espacio. Cuando digo espacio, es otro espacio de creación o de otra posibilidad. Y entonces de aquí hacia adentro, que es lo que yo estoy conociendo o el programa, aquí es en donde yo me voy a mover. Aquí es en donde yo voy a vivir la experiencia. ¿Estoy bien? Así es. Es como si te hubieran metido en un molde y en ese molde te tienes que quedar y en ese molde vas a estar. Nuestra tarea como personas, como seres vivientes, es entender el programa y desactivar el programa. No es quedarnos en él ni cumplirlo a rajatabla, porque si lo cumplimos así, muchos de los aspectos importantes a nivel espiritual, emocional, mental, de desarrollo, de experiencias humanas quedan muy... No las alcanzamos a vivir ni a desarrollar. Claro, claro. Mucho aprendizaje de lo que realmente somos queda condicionado por ese programa. Entonces, imagínate que te dicen, ese es tu molde, y ahí te quedas, y esa es la única forma que puedes tener en la vida, ¿no? Y eso es lo que tú tienes que seguir bajo estos términos, estas condiciones, y entonces la mayoría de las personas se quedan en ese condicionamiento programado. Cuando a mí me pasa algo muy raro,
Cuando yo trato a las personas en terapia, yo no veo personas, yo me imagino que somos códigos, como en las computadoras, que es unos y ceros. Okay. Yo creo que así somos, que la Matrix, como lo platicábamos hace rato, tiene que ver con códigos que están implícitos en mí, que fueron acuerdos, etcétera, y que seguramente, claro, todo tiene un propósito y todo tiene un para qué, y nada se puede quedar afuera. Sin embargo, a lo largo del tiempo lo que he venido aprendiendo es que si yo me quedo dentro de la programación y si no entiendo cómo fui programada, no voy a crecer. Claro, o sea, si yo no sé, si yo no lo veo, si no lo reconozco, ¿cómo voy a hacer algo al respecto y cómo voy a salir de eso? Claro. Ok, claro. Cuando tú naciste, el día en que naciste, la hora en la que naciste, tú sabes, hay una carta astral, ¿no? Entonces el cielo dijo cómo ibas a estar aspectado. Eso es un programa. Ese es un programa. Ese es un programa. Claro. Hace tiempo un monje Buda, un búdico, no, ¿cómo se llama? Budista, un monje budista, me leyó mi carta y entonces cuando me la estaba leyendo había aspectos como por ejemplo me decía, a ti siempre te pasa algo con tus carros. Y le dije, sí. Te pongo un ejemplo. Tus autos. Mi carro. Okay. De mi carro estar estacionado llega una moto y se le estampa, me han chocado varias veces, ¿no? Y él me decía, es que en tu carta dice que a ti te va a pasar, siempre algo le va a pasar a tus carros, ¿no? Y entonces curioso. Me dijo eso y me platicó, como ese, me puso como varios escenarios de diferentes aspectos de mi vida. Y cuando me lo dijo, dije, me lo está diciendo porque yo tengo que salir de ahí. ¿Me explico? A ver, me lo está diciendo justo para salirme de ahí. Claro. No me está explicando una condena. Así es. Ándale. Y mientras no sabemos que hay una información que tenemos que mirar, lo estamos viviendo sin darnos cuenta porque esa información está almacenada en todo lo que nosotros somos, en el cuerpo físico, mental, emocional, en nuestros cuerpos etéricos. Entonces, somos todo el tiempo una serie de información, emanando información y tomando información. Entonces, ese fue un ejemplo, que cuando él me lo dijo, dije, basta, se acabó, no estoy dispuesta, ¿no? O sea, dije, no, se acabó. ¿Qué más? Es casi decir, a ver, ¿a qué más le tengo que decir que no? Sí, exacto. O sea, dime, ¿no?, todo lo que tengo que romper, por así decirlo, así, ¿no? es, claro. Tengo que romper para develar y entonces poderme, en mis palabras, es expandir. Claro, ¿no? Porque si no, ¿cómo te expandes? ¿Cómo encuentras y cómo retornas a la luz que eres? Si estás limitado por aspectos que te dicen, no, tú no, para ti no es posible, no, para ti no es, eso no existe, esa posibilidad no está en tu plan, no, espérame, a mí me modifican el plan, ¿no? Porque yo a eso vine, a que me modificaran el plan, no estoy ya como dispuesta, ¿no?, ni a estar retornando, ni a estar repitiendo cosas que en mi vida ya no quiero, que digo, ya no, ya fue suficiente. Quiere decir que tú, que es una pregunta también, igual y se la están preguntando ustedes como yo, ¿en qué momento tú eliges o sientes ese botón, esa energía de decir, hasta aquí? Entonces, ¿hasta cuándo voy a seguir repitiendo un programa? ¿O hasta cuándo voy a dejar de ver que hay más allá? O otra manera de decirlo es, ¿hasta cuándo me estoy perdiendo la oportunidad de ser más o verme en otra expansión? Así es. Y en Lilith, ¿cuándo tocó ese botón o esa energía? ¿Cómo es eso? ¿Cómo te das cuenta? Mira, yo creo que de entrada, desde el nombre que tengo, que es un programa, ya traigo ahí como el cuestionar siempre las cosas y no quedarme como con el programa, ¿no? De conformarme, ¿no? Okay. No me conformo con las cosas, siempre investigo, ¿no? Lamentablemente, creo que a la mayoría de las personas nos pasa que llegamos a ese límite cuando permitimos muchas veces que sucediera lo mismo, ¿no? Okay. Una situación desfavorable en nuestra vida, como que la dejamos pasar muchas veces, otras veces creemos que es parte de nuestra condena, es parte de lo que tenemos que vivir, es un castigo, etcétera, ¿no? Muchas cosas y muchas creencias que tenemos ahí al respecto, y lo dejamos pasar, no nos damos cuenta que lo que nos sucede es de alguna manera el programa manifestándose en la vida, en los hechos, en lo que vivimos día con día. Y pues yo creo que uno de los momentos clave, yo recuerdo que desde que era niña yo siempre me preguntaba, ¿qué hago aquí? ¿Tú te preguntabas de niña qué hago aquí? Desde muy chiquita yo recuerdo que decía, ¿qué hago aquí?
o sea, ¿en qué momento se me ocurrió esto, no? Y siempre me preguntaba qué era la vida y qué hago aquí, qué es la vida y para qué, ¿no? A lo largo del tiempo la vida te va llevando y te va colocando en el lugar en donde tienes que estar. Y inicié con terapias alternativas, ¿no? Par biomagnético, péndulo hebreo, otras cosas, ¿no? Como más energéticas, pero yo sentía que a mí me hacía falta algo. Y entonces después estudié de constelaciones familiares, que es energía, psique y muchas cosas. Sí. Empecé otra terapia y otra terapia y otra terapia, y así fue como poco a poco fui encontrando, ¿no? Como respuestas. Me recuerdo un día que yo me sentía justamente la última vez que me impactaron en el carro, yo me sentía como enojada, frustrada, porque decía, bueno, ¿por qué no? Porque mi carro se quedó en el taller 3 meses y entonces yo me sentía muy enojada. Y entonces recuerdo perfecto que yo sentía que algo no estaba bien en mí. Y entonces agarré mi teléfono, vi un grupo, me metí a un grupo, vi el nombre de una persona, como si esa persona me llamara o como si me dijeran ahí, ve. Okay. Y cuando le vi el nombre de la persona, le dije, ¿tú eres terapeuta? Sí. ¿Me puedes dar una cita? Sí. Y cuando ella me dio la cita, que fue el día siguiente, para mí fue, ya lo entendí todo, era la pieza que a mí me faltaba para terminar de armar todo un rompecabezas, entre los enfoques que ya había estudiado, más mi proceso personal, fue como, esta era la pieza que faltaba. Y ahí fue cuando todo empezó a llegar y empecé a descubrir que eso somos los seres humanos, somos un programa y el tema es salir verdaderamente de ahí, mira, porque no solamente es la fecha en la que naciste, la hora en la que naciste, sino el nombre que llevas. También. Cómo nos determina. La vibración del nombre es. Claro, Sí, okay. Cómo nos determina, cómo nos impacta. Y más si ese nombre resulta que era el nombre que llevaba tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, ¿no? Entonces, ahí hay otro programa. Entonces, es un programa individual, más aparte es un programa familiar, transgeneracional, y hay un programa que es todo un colectivo humano, ¿no? Invadiéndonos de información y de esa misma programación. Entiendo, ¿no? ok. Entonces, es momento como de decir, a ver, espérenme, paren el tren, ¿no? Quiero ver exactamente cuál es el programa de entrada que tengo en mí, que se está activando sin que yo me dé cuenta. Quiero entenderlo, comprenderlo, mirarlo, aceptarlo, porque tampoco se trata de luchar contra algo, sino, a ver, todo tiene un propósito, como tú lo dijiste, y no vamos a luchar con el propósito, sino que vamos a elegir de esto, habrá cosas que yo sí quiera vivir porque y que a lo mejor ni siquiera es opción. Okay. Las vives y punto, se acaba, ¿no? Porque es parte de la experiencia y de lo que nos toca vivir como almas. Pero hay cosas que dices, creo que mi trabajo álmico tiene que ver con la posibilidad de salir de lugares donde ya no quiero estar, donde me limiten, ¿no? Donde mi ser no se puede expandir, donde mis pensamientos estén condicionados por creencias o por mi programación individual, por la programación de mi familia o por la programación de un colectivo humano. Sí. ¿No? Lilith, ¿se puede decir, pensando un poquito en aterrizar en mi vida diaria, se puede decir que en el momento en que yo siento que sufro, en el momento en que yo me siento limitado, en el momento en que yo estoy en una situación negativa que se repite, en el momento en que hay esa incomodidad de esto no es paz o esto no es felicidad, ese es un indicador donde yo me puedo preguntar, a ver, quiero entenderme, quiero entender el programa que hay detrás de esto. ¿Y tú qué dirías para qué? Lilith, quiero entenderme este programa, ¿para qué, Lilith? Para transformarlo. Para transformarlo. Para transformarte tú. Para transformar las ideas y los conceptos que tienes sobre ti mismo. Sí. A veces cuando nos vemos al espejo, lo que estamos viendo es una visión distorsionada de lo que realmente somos. Y entonces estamos todo el tiempo generando vivencias y experiencias en las cuales estamos viviendo como en un loop eterno, constante, de cosas que no queremos, ¿no? Nos sentimos de la misma manera siempre, pensamos de la misma manera siempre, actuamos de la misma manera siempre, y entonces cuando nos vemos al espejo lo que vemos es como una distorsión de mí misma, una distorsión de lo que es la vida, una distorsión de lo que es el amor, una distorsión de lo que es la salud, una distorsión de lo que es la abundancia, el trabajo, etcétera. Estamos llenos de condicionamientos y de ideas y de programación
programaciones que son equivocadas. Y una de las cosas que considero importante de verdad es empezar a cuestionar todo. Digamos que el primer consejito, una perla de sabiduría que les mandamos es: cuestiono todo. Le doy y me doy permiso a cuestionar y dudar todo, de que esto no solo es esto. Claro. Mira, por ejemplo, un ejemplo. Tengo pareja y entonces yo creo, hablando de la distorsión, yo creo que el amor es entregarle todo a mi pareja, todo, aunque no reciba igual, o aunque medio me duela, o aunque ya me mintió, pero yo tengo que seguir dando todo porque el amor es dar. Pero no me está funcionando, es decir, no me siento feliz y contento. Que por cierto, esto que tú comentas, y también es para todos nosotros, me parece que el preguntarnos constantemente, ¿dónde estoy? ¿Me gusta mi vida o no? ¿Estoy feliz o no? ¿Qué es para mí felicidad? Me parece que puede ser una gran guía, ¿no? Claro. Porque me permite, ¿qué, Lilith? Abrirme a observarme y observar en dónde me estoy limitando, estoy limitado. Así es. La tradición, me parece que son los toltecas que hablan del acecho y dicen acéchate, como un jaguar. Así es, ¿no? Sí. Acéchate, no te quites la mirada de ti, ve qué estás pensando, qué te estás diciendo, cómo estás actuando, qué estás sintiendo a cada momento. Y como bien lo dijiste, tal vez el tema de la felicidad nosotros lo tenemos como muy mal entendido, porque yo creo que la felicidad es algo muy distinto a lo que hemos creído que es, y la felicidad no es ese momento de sentirnos felices, contentos y decir, sí, porque hemos tenido esa idea y entonces estamos corriendo tras de algo que es pasajero, que es momentáneo. Yo creo que más bien es estar en estados de neutralidad. La calma, la quietud, el decir, ok, o puedo observar un aspecto de la vida y estar en paz con ese aspecto de la vida, aun cuando no sea tan favorecedor, pero también puedo ver el momento de goce, de disfrute y también estar en paz en ese momento. Sí. Entonces yo creo que el acecharnos nos ayuda a conocernos y a identificar ese programa a nivel individual. Y a romperlo, ¿no? Claro. A poder decir, a ver, tú dijiste algo muy interesante hace rato, y es cuando estoy viendo un aspecto de mi vida en donde hay algo que no me está funcionando, ahí hay un programa. Ok, ¿no? Ahí está, perla de sabiduría para allá. Claro. En el momento, lo vamos a repetir, en el momento que algo no me está funcionando, que algo no se siente como paz, ahí hay un programa que observar. Claro. Okay. ¿En qué aspecto? Una de las preguntas que podrías hacerte es, ¿qué idea tengo al respecto de esto? Por ejemplo, dices del amor, ¿no? ¿Qué idea tengo con respecto al amor? ¿Qué he creído que el amor es, sobre todo para mí? Hay un enfoque terapéutico con el que trabajo, que es de Laura Goodman. Esta mujer creó un enfoque que es muy humanista, pero me gusta mucho y lo aplico mucho en terapia, porque ella lo que te dice es, cuando fuiste niño, tú aprendiste a ver el mundo de acuerdo a las situaciones que se vivían en tu casa, ¿no? Los niños nacemos, si tú observas a un niño, el niño nace absolutamente dispuesto a amar. El niño no cuestiona, no, claro, ¿no? Él puede ver... puede amar al verde, al morado, al rojo, no se cuestiona si no me da la paleta o si no me quiere, entonces yo no lo debo de querer. El niño simplemente está ahí puesto el amor. Esa es la esencia del ser humano. Okay. Qué interesante, ¿no? Sí. Eso somos, pero ¿qué va pasando? A lo largo de nuestra vida, el entorno en el que crecemos, nuestros padres, el lugar donde vivimos, va generando ciertos condicionamientos y vamos aprendiendo a ver la vida de acuerdo a los paradigmas de nuestra familia, de la sociedad, de la cultura a la que pertenezco, etc. Entonces, tenemos que cuestionarnos, por ejemplo, si a mí no me está funcionando el tema del amor, tengo que ver qué es la creencia que tengo con respecto al amor, ¿no? ¿Qué hay en mí? Esa es una programación, nuestras ideas, nuestros pensamientos son la expresión de la programación. De la programación. Claro. Claro, es decir, hay un programa, y hace rato lo comentabas en esa analogía con una computadora, vamos a ponerlo así. Hay un programa instalado, ¿cuándo? Pues cuando soy niño,
Entonces se instala un programa Así es. y lo que yo creo que es el amor de pareja, el ejemplo que puse, pues tiene que ver con cómo veo a mis papás o cómo veo a Claro, los abuelos o cómo veo, es como, pues eso es el amor de pareja. claro, Entonces, si yo crezco con ese programa sin cuestionarlo en ningún momento, pues está muy derechito y muy claro, claro que voy para allá. claro. ¿Estoy correcto? Claro, y a veces decimos, no, yo lo estoy haciendo diferente porque mis papás hicieron tal o cual cosa y yo lo estoy haciendo diferente. Tantito le rascamos y vas a darte cuenta que estás haciendo lo mismo, pero disfrazado. ¿Por qué? Porque no tenemos otra referencia. Claro, eso es muy importante. No, No no, no tenemos hay otra otra. referencia. Claro. Sí, sí, ¿De sí. dónde sacamos otra referencia? Ahora, ese programa, imagínate una línea, ¿no? Yo me lo imagino así, una línea en donde, pues bueno, ya llegaste y ahora pues tu nombre, ¿no? Ya dijimos fecha de nacimiento, ahora habla. Tu nombre. Entonces, otro programa instalado ahí, ¿no? El transgeneracional. La vida del bisabuelo. Resulta que llevas la vida, el nombre del bisabuelo. Ok. Y el bisabuelo tuvo una vida, pues a lo mejor de mucha fiesta, de muchas mujeres, Ok. ¿no? Y es el que, pues, todos ven así con ojos de, ay, pero del bisabuelo, Ay, ¿no? ese bisabuelo, de Ajá, veras bien travieso. ajá. ¿Qué es lo que pasa? Transgeneracionalmente, todo aquello que no fue resuelto generaciones atrás se va a convertir en un paquete de información que nosotros recibimos cuando fuimos concebidos. Imagínate que tu mamá aportó un 50% de información de su árbol genealógico Ok. y tu papá el otro 50%. Entonces se unen. Nosotros, decía Freud, no podemos comenzar de cero. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre, creciendo y desarrollándonos Sí. y preparándonos para salir al mundo, ya tenemos un paquete de información, no estamos comenzando de cero. Ese es un programa. Ándale. O sea, en vientre de mamá ya hay programa, ya hay información, ya hay bits de información Ya, moviéndose en el ADN, etcétera, claro, etcétera. Y más si durante esos 9 meses, pues el bebé, y lo sabemos, esto está comprobado, va recibiendo emociones de la mamá, palabras, emociones, ¿cierto? Entonces sigue programando. claro. Y hay este hombre, Bruce Lipton, que a mí me encanta. Entonces, doctor. Él ha dicho que los genes no nos condicionan. Y ahí es donde está bien interesante y se Epigenética. pone mejor. Porque te dice, los genes no nos condicionan, nos condiciona el mundo exterior, donde vives. Todo lo que hay en el mundo externo, eso es lo que te condiciona. Entonces ahí es donde te dices, claro, yo estoy en el vientre de mi mamá recibiendo un 50% de información de mi papá y de mi mamá, Así es. ¿no? Ya hay ahí una programación. Más aparte, la programación que recibes cuando estás desarrollándote y tu mamá está teniendo ciertas emociones, está viviendo ciertas experiencias, ¿no? Fíjate cómo es la biología en ese sentido, y eso nos deja ver que como es en lo biológico, es en lo espiritual, y es en lo material, y es en lo mental, y en lo emocional. Una madre está mandando la información al bebé dentro del vientre de los virus y las bacterias con las que se va a encontrar afuera, para que el bebé se prepare al salir y se proteja y genere los anticuerpos seguramente para cuando salga esos virus y esas bacterias no le afecten. No lo afecten y quizá no lo maten. Así es, ¿No? así es. Ándale. Entonces, imagínate, si eso es en lo Interesante. biológico, ¿qué estamos haciendo y qué estamos recibiendo de nuestra madre, ¿no? A nivel emocional, a nivel mental, ¿no? Pues si mamá nos está pasando esa información a nivel biológico, seguramente en los otros aspectos también nos pasó la información y ahí está otra programación, ¿no? Por eso a veces en terapia nos hacen regresar al vientre materno, porque mucha de la información que tenemos en el inconsciente y a nivel celular está alojado justamente en esa etapa de nuestra vida. En esa etapa donde eventualmente no somos conscientes. Claro. Sí, claro. ¿No? Y entonces, bueno, imagínate que ya saliste del vientre de tu mamá. Y entonces te encuentras con un mundo por primera vez, porque no sabemos cómo se habita afuera del vientre de nuestra madre. Después de esos 9 meses salimos del vientre de mamá y entonces todo lo que ves afuera es nuevo, ¿no? Desconocido, nuevo. ¿Qué es lo que hace un niño? No, decimos, ¿no? Son como esponjas. Todo lo aprende, todo Claro. lo absorbe y lo absorbe en absoluto, ¿cierto? Claro. Claro, no tienen esta capacidad de discernir entre qué sí quiero meter y qué no me conviene meter. Claro. Todo entra, estamos en modo de hipnosis. Ok.
Entonces, Había escuchado así, ¿no? De sí, hipnosis. sí, las ondas cerebrales en los niños funcionan en modo de hipnosis. Son ondas muy lentas, me parece que es como el nivel más bajo, que son ondas muy Sí, lentas, ¿no? entiendo. Como Así funciona, nivel teta, así nivel... es. Sí, Funcionan muy, su cerebro funciona distinto. Hasta los 7 años, el cerebro desarrolla la capacidad de cuestionar y de analizar. por eso se dice que hasta los 7 años, todo lo que vivimos ahí es todo un programa. Todo un A programa. partir de los 7, puedo empezar a cuestionar. A partir de los 7, los niños ya empiezan a discernir y a cuestionar, ya tienen esta capacidad de análisis. De hacer referencia, Así de... es, pero mientras Ok, tanto, esos 7 años, ¿no? Pues todo, como decías tú, lo que vi en una pareja, lo que veo en el trabajo, si mi papá llega del trabajo y dice, qué terrible, qué cansado, el trabajo el es trabajo es... espantoso, ok, el Sí, el trabajo trabajo es, es... claro, y entonces luego somos adultos y tenemos conflicto con el trabajo. Claro. ¿No? Porque tenemos programado el hecho de que hay que ir al trabajo enojados y regresar frustrados, no es algo que se pueda disfrutar. Ok. Pues está muy poderoso, Lilith, porque entonces, fíjate, me vienen dos cosas a la cabeza. Uno, entonces, ¿para qué el programa? ¿Para qué somos programados? Y conste que dije, ¿para qué? No, ¿por qué? Lo dije con mucha conciencia. Y la otra es, entonces, si nosotros, mientras más temprana edad, nos podemos cuestionar y empezar a abrir la opción de, ¿no? de dudar que todo es como me han dicho que es, va a haber una liberación y voy a Así empezar a realmente a conocerme. Así Fíjate qué es. interesante, voy a empezar realmente a Sí, conocerme. sí. Tengo 48 años y te puedo decir que hasta ahorita estoy empezando a conocerme, Fíjate nomás. ¿no? Porque nos casamos con las cosas que nos dijeron tal como nos dijeron que eran y es importantísimo ahora más que nunca cuestionarnos y darnos cuenta que donde te dijeron que no, ahí hay un sí, Ok, ¿no? Yo estaba pensando, es la porque dualidad. la dualidad, Sí. mira, yo estaba pensando en estos días em, como esta parte en donde nos dijeron, ¿no? Filósofos, y muchas corrientes nos dijeron, espirituales incluso, no mires al pasado. Y entonces, no, muchas personas ok, no debo de mirar el pasado, Pasado no. no debo de mirar el pasado. Y yo les diría, vayan y miren el pasado, porque el pasado no es algo en donde nos tengamos que quedar, estoy de acuerdo Claro. en ello, pero es una biblioteca maravillosa donde tú, claro, donde tú encuentras el programa. Y aquí me surge la pregunta, ¿por qué no si estuvieron diciendo que no vayas al pasado? Sí, ¿Por ¿por qué? qué? A ver, que no vaya al pasado, porque entonces voy a descubrir cómo desprogramarme Claro, y voy a descubrir quién realmente soy. claro. Que esa es, creo que la tarea, ¿no? Claro, Es, vas a descubrir tu percepción exacto. errada de la realidad, ¿no? Equivocada. Yo tenía una percepción debido a esta experiencia, a esta situación, a cómo viví en mi familia, a cómo se vivió en la comunidad donde yo vivía, en el país donde yo vivía incluso, se vivía de esta forma. Y entonces yo aprendí a ver el mundo de esta forma. Pero ahora que lo entiendo, digo, no, esto ya no. Y hay cosas que podemos decir, claro, con esto sí me quedo, ¿no? Pero el chiste es expandirnos. Entonces, cuando tú dices por qué nos enseñaron o por qué nos programaron, yo creo que, que es un plan medio malévolo porque no está alineado al amor. Porque el diseño de donde nosotros venimos, el padre, la madre, creadora, creador, yo creo que nos quiere expandidos, auténticos, quiere que conectemos realmente con quién somos, pero nos han dicho, no, ahí no, es como ahí no toques, ese botón no se agarra, ¿no? Y ahí estamos, hemos sido bien obedientes, y si nos dijeron, ese botón no se toca, no, es que la filosofía tal dice que no lo debemos tocar, y entonces, como yo quiero ser espiritual, ¿no? Y como yo quiero ser como todos los maestros de esta y otra corriente, entonces yo no hago lo que me dijeron que no. No vayan y háganlo. Ok, Y vean qué pasa, ok. ¿no? Qué poderoso. A ver, porque ahorita mi cabeza, de verdad, qué interesante concepto de la programación, no lo había visto así, y me viene algo y te lo voy a preguntar, tú también como terapeuta Sí, sí. que eres. De repente me siento como, oye, no se siente tan bonito
el yo verme a mí mismo y saber que quizá el 90% de lo que creo que soy y de lo que creo que es, no lo es un programa. Entonces encuentro ahí un juego, déjame ponerlo así, me encantan las analogías, Sí. encuentro el juego de, se trata de ir y descubrir realmente qué Que- tanto eres Claro. semejante a esa energía que nos creó. Luego entonces, este juego que tú lo pusiste como maquiavélico, ¿no? Aquí hay algo de dualidad. Hay algo extraño. Aquí hay algo extraño. Yo creo que por eso la dualidad, ¿no? Ajá. O sea, el opuesto, vivo el opuesto para querer ir a la verdad. Entonces es un juego de entrar, salir, entrar, salir. El punto principal es que queramos ya entrar. Es en qué momento yo, porque eso es pura, creo yo, Lili, tú corrígeme, eso es a voluntad propia. Sí. Nadie podría hacernos No. querer entrar en nosotros más que nosotros mismos. Entonces es parte de nuestro proceso, ¿cierto? Así es. ¿A qué te suena todo esto que estoy Sí, diciendo? me suena a que cada uno tiene su propio momento y hay gente que no le interesa conocer nada ni saber nada y que está viviendo muy cómodamente la vida como la vive, aún con su sufrimiento, ¿no? Okay. Aún Y con hay, su sufrimiento. ajá, y hay gente que dice, no, yo ya no quiero esto, creo que debe de haber algo más, algo más allá. Hay gente que verdaderamente dice, bueno, quiero saber quién soy, conocerme. Esa es la pregunta, ¿no? ¿No? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Quiero saber, quiero conocerme. Y te voy a decir algo que me vino mientras estabas dando ese ejemplo, ¿no? Es, si nosotros vemos a las personas caminando en la calle, pues ninguna somos auténticas, ¿no? Todos salimos a la vida con un disfraz, sintiéndonos, no sé, a lo mejor el espiritual, la psicóloga, el contador, el director de empresa, el no sé qué, ¿no? Y estamos jugando papeles, estamos jugando roles. Roles, personajes. ¿No? Okay. Sí, y sí. cada que salimos, pues dependiendo a dónde vayamos, nos vamos cambiando el disfraz, ¿no? Sí. Cuando realmente contactamos con quienes somos, ya no necesitamos pretender nada, ¿no? Qué poderoso eso. No necesito pretender. Ya no quieres fingir. Ajá. Eres tú, Okay. ¿no? Entonces, ser auténtico. Eres auténtico. Ándale, ahí está Y algo que es muy importante es aprendes a amarte, aprendes a decir, pues esto es lo que yo hasta ahorita he descubierto y lo que he descubierto me gusta. No está tan mal, ¿no? Sí. ¿No? Dices, vale la pena. Y ¿sabes qué? Y se despierta una necesidad de, ¿y qué más hay? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y quiero saber, ¿qué más hay una aquí? Una curiosidad. ¿No? Un deseo de ir todavía más profundo, ¿no? Y de ir rompiendo como esas capas de limitación. Hay una película es una serie, una película que vi en Netflix y hay una escena que me quedó muy grabada porque tú sabes que en las películas, en las series y en los documentales hay ciertas partes en donde nos dejan ver la verdad, ¿no? Donde te dicen, mira, y quien lo vio, lo vio. Ping. ¿No? Y quien lo vio y quien no, pues se lo perdió. Hay una escena en donde está una rebelde, ¿no? Es como de estas películas futuristas donde ya los robots y los seres humanos y entonces hay una comunidad como de rebeldes que están en contra del sistema y esto. Entonces llega uno de los protagonistas, llega a ese lugar y lo van a enseñar a pelear, ¿no? A luchar. Okay. Y entonces lo meten como a un simulador, casualmente, ¿no? Lo meten como a un simulador y en este simulador salen pues los contra los que tiene que pelear él, ¿no? Y entonces siempre le ganan, y siempre le ganan, y siempre le ganan, y entra como la líder y le dice, ellos te van a ganar mientras no te des cuenta que lo que te está pasando no es real. Y entonces él en ese momento no entiende lo que le están diciendo, le vuelven a arrancar el simulador, y entonces él está en la lucha y siempre terminaba como agarrado del cuello y de las manos, ¿no? Como que le ponían, ya sabes, una especie como de... grillete ajá, no sé, algo así. Ajá. Entonces lo dejaban contra la pared colgando y del cuello y de las manos así. Siempre terminaba la escena igual. En eso él se acuerda y dice, esto no es real. Y eso se desaparece, ¿no? En el momento que lo siente absolutamente, ¡pum!, se desaparece. Se desaparece. Wow. ¿Qué es el programa? El programa es darnos cuenta que nada de lo que hemos creído es real, ni de nosotros, ni de nuestra concepción del mundo.
ni de todo, ni del universo, ni de, ¿no? Es como, hay que reírnos de esto, ¿no? Y decir, a ver, esto no es real, ni siquiera mi relación tormentosa con mi pareja es real, ¿no? Es un programa activado y cuando yo lo veo y digo, ok, esto no es real, pero se siente real, ok, ¿qué voy a hacer para hacerme consciente del programa? Eso, indagar, acecharme. Acecharme, indagar. Indagar, escuchar mis pensamientos, ¿qué me estoy diciendo? ¿No? ¿Qué me estoy diciendo todo el tiempo? ¿Cómo estoy sintiendo? Otra de las cosas es el tema de las emociones, ¿no? Digo que yo soy una rebelde porque a mí me dicen, no, es que las emociones no deben de estar, no, claro, tienen un porqué y un para qué. Hay quienes dicen las emociones es un programa que se nos impuso y también es un programa negativo, porque hay quienes la gente a veces pues se va a dejar guiar mucho por las emociones, ¿no? Sin embargo, creo que tienen también una función muy importante y es situarnos en el momento presente. ¿Qué quiere decir? Tú y yo estamos teniendo una conversación y la conversación se siente agradable, estamos, ¿no? Y pues mi cerebro y mi cuerpo está tranquilo. Si en este momento surgiera alguna situación afuera de este espacio donde se viviera algo alarmante, mi cuerpo reaccionaría y me permitiría hacer algo al respecto, ¿me explico? Sí. Entonces, las emociones no son ni castigos, ni tenemos que reprimirlas, ni suprimirlas, porque ¿no? El pensamiento, ahí voy, ¿no? Es esa parte de, tenemos solamente que pensar bonito. No, no es cierto. No solamente tenemos que pensar bonito, porque también en ese pensamiento negativo hay muchísima información y en mis emociones hay mucha información, porque mis emociones son un reflejo de aquello que fue programado en mi vida. Wow. Lilith, antes de ir a una pausa, hay dos conceptos de lo que me estás comentando que me parecen fundamentales, igual para ustedes también. Y es lo siguiente, de entrada, entonces, ¿cómo reprogramarme? ¿Cómo caer en el espacio de la reprogramación si estoy viendo que el programa que he estado vivenciando o se puede expandir o no me gusta o ya estoy entendiendo, ¿no? Ya estoy entendiendo. Se trata de descubrir quién realmente soy para yo ser el creador, yo poner el personaje que yo elijo para mi propia vivencia, porque lo que está afuera es una creación de este programa, claro. ¿No? Entonces, wow, está, sí, claro que suena a película, pero es que lo es la película de nuestra vida. Claro, claro. Entonces, un tema es cómo reprogramarnos, ¿no? Y el otro tema es esto de qué es la experiencia de la vida. Para poderla vivir y poder ir y descubrirnos, requerimos primero estar programados. Así es. Para poder tener esa dicha, ¿no? Ese triunfo, para poder tener esa vivencia de yo me fui, me descubrí del programa que estaba implícito o impuesto. Y entonces ahí está, ¿no? Como la... Esto es la vida, Victoria. Así ¿sí? Así es. ¿Te parece que ahorita que regresemos de la pausa hablamos de eso, de la reprogramación? Claro, me dejaste como con muchas ideas, sí, claro. Muy bien. Gracias, Lidith. Ahorita regresamos. Gracias. Regresamos en un momento. Esto es Senoa, el espacio que toca tu esencia y más. Regresamos, querida comunidad. Amigos, Lilith, estamos platicando ahorita aquí fuera de cámara y vaya, si te fijaste me impactó el tema de si este programa es lo que ha hecho que yo viva una vida con tales creencias y esas creencias me están llevando a una experiencia que ya no me está gustando, ya es rígido, ya es negativo, ya estoy hasta acá de deudas o hasta acá de repetir parejas tóxicas, ¿no? Muy común este tema, o ya estoy hasta acá. Claro que me sale la pregunta, entonces, Lilith, así casi así como me hinco y te pido, ¿cómo reprogramo eso para poder tener otra vida? Es necesario ir a
hacer un análisis cronológico de nuestra vida. Desde el encuentro de nuestros padres, entender de dónde viene mi padre, de dónde viene mi madre, Ok. y luego hacer un análisis cronológico como muy determinado en ver, a ver, qué se vivía en mi casa, cuando yo era pequeño, de qué se hablaba, qué dinámicas había, cuáles eran los conflictos que se generaban en el entorno. Nosotros... Hay un hombre que se llama Eric Bernet. Este hombre dice que nosotros a los 5 años, nosotros ya tenemos el guión de vida. El guión de vida. El guión de vida. Quiere decir que tú a los 5 años decidiste cómo ibas a vivir tu vida. No me Imagínate digas. desde qué lugar un niño a los 5 años ya tiene determinado qué va a vivir en su vida, ¿no? Sí, es así impactante. Impactante, Claro. pero aparte es el entorno el que nos condiciona, el que nos predispone a tener una mirada determinada ante un aspecto de la vida, ¿no? Para poder desprogramarnos es importante ir a hacer este análisis porque ahí encontramos el escenario infantil. El escenario infantil es aquello que le dio forma a mi visión del mundo. Y lo único que hacemos después es plasmar, ¿no? Lo mismo, la misma imagen. ¿Has escuchado de la caverna de Platón? Sí, de las sombras. De las sombras. Uy, Es eso. es eso. Es eso, la cueva de Platón, la caverna de Platón habla de eso, ¿no? Sí. De cómo Muy interesante. en el fuego se reflejaban las sombras y quienes estaban adentro en la prisión pensaron que allá afuera habían gigantes, ¿no? Sí, porque veían las sombras. Porque veían las sombras. Fíjate, claro. Ese era su mundo, esa era su realidad, ¿no? Entonces, nosotros de alguna manera, nosotros le damos forma a la vida y a la visión que te vamos a tener de cualquier ámbito de nuestra vida con respecto a lo que se haya quedado impregnado en nosotros en los primeros años de vida. Se habla mucho del niño interior. El niño interior es un arquetipo. Es un arquetipo que nos lleva a poder entender que los seres humanos a veces funcionamos huyendo de 5 heridas, que yo digo que no son 5, yo digo que son 7. Son 5 que nos vienen del hogar y 2 que nos vienen del colectivo humano. Fíjate, a ver qué interesante, porque las 5, Uh-huh. si me las sé bien, Sí. es herida de traición, Uh-huh. herida de rechazo, abandono, herida de injusticia y de humillación. Así ¿Estoy es. correcto? Así es. Las hemos platicado. Las hemos platicado. ¿Qué otras dos hay, Lili? La otra que son muy comunes es la culpa. La Que es culpa, es una herida colectiva, y la insuficiencia. y la insuficiencia, el no soy suficiente. No soy suficiente. Me estás hablando directo, Lili. ¿Me conoces algo? No, Porque sí. todos la tenemos. ¿Te acuerdas de la idea de la soy culpable de todo? Todo. Los niños espérate, somos culpígenos cuando somos pequeños. Creemos que todo lo que sucede en nuestro hogar tiene que ver porque nosotros lo causamos. Así funciona el cerebro de un niño. ¿Cuántas culpas? Fue por mí que sucedió. Fue por mi culpa No que importa que haya sucedió. sido sucedido, fue por Fue mí. por mí. Oye, no, pues eso está muy fuerte. Claro, y imagínate cuántas cargas tenemos y cuántas cargas estamos llevando por creer que todo lo que pasó entre mi mamá y mi papá fue por mi culpa, que si él no sé qué se murió por mi culpa, porque si le pegaron a mi hermano porque me peleé con él por mi culpa, que no, y nosotros lo podemos ver desde el mundo adulto como, ay, son pequeñeces para el niño y para el mundo del niño. Una cosa que para un adulto puede ser insignificante, para el niño es muy profundo. Es muy profundo, es muy impactante. ¿No? Sí. El niño es sumamente sensible. Es lo que te decía, es la esencia. Un niño está en su esencia más pura. Entonces, somos muy vulnerables, ¿no? Amamos intensamente y creo que a veces cosas muy sencillas nos pueden marcar de maneras muy profundas, Sí. ¿no? Entonces, la herida de la culpa es una herida impuesta, ¿no? Independientemente de que el cerebro funcione de esa manera, también es una herida que es impuesta. Hay todo un colectivo humano que nos ha dicho y que dice todo es, ¿no?, tu culpa. Había una frase que muchas veces dice, no, es que esto me lo ocasioné yo, y digo, no. Tú no te lo ocasionaste, porque fíjate cuando usamos esa frase de yo me lo ocasioné, ¿no? ¿Qué me estoy diciendo cuando digo algo así? Sí. Yo lo generé, que es distinto. Yo lo ocasioné
es distinto que yo lo generé. Ok. Explícame un poquito más. ¿Cuál es la Cuando diferencia? yo digo, yo me lo ocasioné, Ajá. quiere decir, entonces yo me puse en el lugar donde me iba a pasar lo peor. Ok. Entonces soy culpable. Cuando yo digo, yo me lo generé, ok, hay algo en mí que generó la situación, ¿no? Claro. Como una resonancia, como, imagínate como una ley de atracción. Ujú. Lo que hay Por vibración. claro, lo que hay adentro de mí, hay afuera de mí. Entonces, esa es la enorme diferencia. El colectivo humano está muy anclado en la culpa y mucho, eso que dices de la insuficiencia, lo tenemos el 99.9% de la humanidad. ¿Por qué? Porque se han encargado de decirnos que no somos suficientes. Bolas. ¿No? Que nunca hemos sido suficientes. A mí me sucedía de una estructura y un programa de un deber ser perfecto, ejemplo, modelo a seguir, siendo yo el mayor, modelo a seguir, perfecto, ya sabes, si sacaba 9.5 y el niño llega así como, feliz, ¿por qué? Porque había sacado 6. Y de repente el papá dice, 9.5, mejoraste, pero no es suficiente, quiero el 10, haz de cuenta, bolas, ¿qué se genera en mí? Autoexigencia. Autoexigencia. Entonces fíjate, la parte de voy a creer que todo lo que sucede llega siempre a un límite antes, nunca es suficiente, nunca en el éxito. No soy merecedor de eso porque yo no soy suficiente. Y mi vida va a estar siempre en ese límite. Claro, y siempre vas a querer más. Y es un automaltrato muy grande. Sí. Porque para poder llegar a ser esa perfección que nunca vamos a tener, ¿no? Sí. De acuerdo al programa. De acuerdo al programa, claro. De acuerdo al programa, tengo que pasar por arriba de mí, no tomarme en cuenta, no considerarme, no mirarme. Voy a mirar lo que quiero obtener, pero no me voy a mirar a mí. Si estoy cansado, si lo quiero, si no lo quiero, si es algo deseable verdaderamente o no. La mira está afuera. Este es uno de los problemas. Claro. Sí. Y eso es uno de los problemas muy grandes que tenemos actualmente. La mayoría de las personas estamos fomentando nuestra herida de insuficiencia porque la mirada está hacia afuera y no hacia adentro. El acecharnos, el observarnos, el mirarnos, el sentirnos. El cuestionar lo que dijiste hace rato. El cuestionarnos, de verdad, te ayuda como a entender eso. Pero hay que quitar la mirada del afuera. Y entender que afuera te podrán poner que si traes el carro no sé qué, y si vives en tal lugar, y si traes el teléfono último modelo, y ¿no? O si andas con la mujer más hermosa y con el mejor cuerpo, o con el hombre más exitoso, porque eso es lo que, ¿no? Lo que se vende. Sí. Si quitas la mirada de ahí y la volteas hacia ti y dices, a ver, ¿qué hay acá? Te vas a dar cuenta que eres maravilloso, que no necesitas nada. No necesitas, y ojo, porque eso no quiere decir ahora nos tenemos que pelear con todo lo demás, no. Pero paradójicamente, cuando quitas el reflector de hacia afuera, cuando el reflector ya no apunta hacia afuera y lo apuntas hacia ti, hay cosas que en automático empiezan a modificarse, empiezan a cambiar, se empiezan a transformar sin que tú hagas absolutamente nada. Solo por poner el foco adentro. Claro. Cuando ¿por qué quiero ser como la modelo fulanita de tal y tener su ropa y tener su cuerpo y tener su no sé qué? ¿Por qué quiero? Pues porque me siento insuficiente. Entonces voy hacia adentro y me pregunto, ¿y por qué me siento insuficiente? ¿Desde cuándo me siento insuficiente? Ahí es donde nos sirve la biblioteca viviente que es nuestro pasado. Vamos al pasado, vamos a retroceder en el niño, ¿no? Por ejemplo, yo ya me acordé, yo llegué con mi 9.5 feliz porque me costó, porque ¿no? Aquí está plasmado lo que aprendí y estoy contento, y llego y me dicen, no es suficiente. Ahí es donde el niño dijo, ahí surge un mecanismo de adaptación. Y el mecanismo de adaptación es qué tengo que hacer para que mi papá me quiera. Tengo que ser superior. Ok, voy a ser superior. Pero para eso genero la autoexigencia y de alguna manera el automaltrato. Y la autoexigencia y el automaltrato son esas voces que te decían, no es suficiente, te sacaste 9.8, no es suficiente, tienes que dar más, tú puedes, ¿no? Mira el de al lado, porque quien está en esa autoexigencia generalmente está comparando. Claro, se está comparando. Entonces, sí. Mira el de al lado, es esa voz, por eso, ¿no? Como un evento nos crea una herida, esa herida crea un mecanismo de sobrevivencia para
para no sentir o para sobrevivir o para adaptarnos, Sí. ¿no? Para Pero, pertenecer. ajá, entonces estamos huyendo siempre de las heridas, estamos huyendo siempre del sentir. Cuando tenemos que ir ahí y decir, a ver, ¿qué pasó aquí? Y no es fácil. Mira, yo te voy a Claro. platicar algo que es muy personal. Em, en mi vida, yo era la niña buena, ¿no? La que tenía que hacer las cosas de manera correcta, la que tenía que, pues, decir lo correcto, hacer lo correcto y pasar por arriba de mí misma en muchas ocasiones, Ok. ¿no? Pero fue por un evento que fue una tontería, pero para mí me significó mucho por todo el contexto que acompañó al evento. Yo vivía con mi abuelita materna cuando tenía de 3 a los 6 años. Mi mamá trabajaba y entonces yo me fui a vivir con la abuela y era la abuela y yo y 2 tíos, pero casi no estaban los tíos. Entonces mi abuela y yo hicimos como una especie de unión ahí muy importante, ¿no? Porque era lo que mi abuela me representaba lo que yo tenía y de alguna manera ella también veía en mí pues a la compañía, etcétera, ¿no? Y yo recuerdo que alguna vez fui a la tienda con ella, le pedí unos dulces, me compró los dulces y los guardó en el refrigerador, porque ya era de noche para que yo comiera dulces, pero yo era una niña. Y la niña es, no, no le guardes el dulce, ¿no? Ok, Lo quiero claro, ahorita. claro. Entonces yo recuerdo que como mi cuerpo, ahora entiendo que es mi cuerpo reaccionando a la frustración, pues me senté, pataleé, ¿no? Claro. Lo que hace un niño a esa edad, y que dicen, es mal educado, no, está siguiendo el instinto de su cuerpo, ¿no? Pero pues te digo que la desinformación es lo que a veces, Sí, ¿no? caray. Nos hace darle conceptos a las cosas. Bueno, entonces mi abuela me ve y me dice, qué mal te portas. Eso no se hace, eres mala. Ok, y mi abuela seguramente lo dijo desde el enfado de una niña haciendo lo que considero un berrinche, ¿no? A mí me quedó tan marcado que yo no podía comportarme de una manera que no le agradara a los demás. Claro. ¿No? Sí, Yo claro. tenía que ser la niña buena y en mi vida dejé que, en muchas ocasiones hice cosas que no quería, dije cosas que no quería, actué de manera que no quería y permití cosas que no tenía que haber permitido porque yo tenía que ser la buena, Entiendo. ¿no? Sí, sí, Y eso entiendo. es un programa. Y eso estaba en mi infancia, eso estaba en mi pasado, ese estaba marcado por ese evento que a lo mejor ese evento fue el que mi mente trajo, porque me puso clarito el evento y vi a la niña y lo que hice fue ir cuando yo me di cuenta de eso, pues claro, fue como, "Oh, ya entendí, ¿no? De estas veces que dices, oh, ya entendí, ya ahora entendí, me causó hasta cierto punto mucha compasión conmigo Increíble. misma, Claro. mucha compasión con Eso es esa amor. niña, Sí, claro. ¿no? Cuando te puedes mirar y dices, ya te entendí, híjole, sí, permitiste tal, 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 hiciste tal, 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 pero lo hiciste desde este lugar, lo hiciste para sentirte a salvo, para salvarte, para sentir que merecías el amor. Sí. Porque al final todo lo que hacemos los seres humanos tiene que ver con las ganas de sentirnos amados, ¿no? Por, por, por el Por entorno, el entorno, por las personas, sí. ¿no? Y al final te das cuenta que, pues, no, espérame, ese primero tiene que surgir de aquí, ¿no? Surge de aquí cuando vi a esa niña y entonces dije, ya te entendí. Y entonces no te juzgo, Sí, sí. te entiendo, ya vi, ahora vamos a sanarte. Ahora vamos a tratarte con mucho cariño, ahora vamos a tratarte con mucho amor y aceptarte aun cuando hagas cosas que para los otros no sean buenas, Claro. ¿no? O que no tengan sentido para las demás personas. Sí, errores, incongruencias, porque somos Claro, seres humanos. claro. Eso. O puedas decir no, ¿no? Porque a veces ni siquiera el decir no, Claro. ¿no? Es decir, si ese es otro programa, ahorita lo dijiste, me enseñaron a decir sí. ¿Por qué? Porque si digo no, vas en contra, ¿no?, del deber ser. Claro, Entonces, sí obedeces, sí hazlo, sí. Decir no sería como ser rebelde. Entonces, ahí está el programa colectivo mostrándonos, ¿no? claro. De alguna No te manera. salgas de la línea. No te salgas de la línea. No, Por eso a veces a mí me costaba mucho trabajo, a mí en lo personal, el poner límites. claro. Porque el poner límites tenía que ver con un programa de no, entonces no puedo poner límites, ¿sabes? ¿Qué pasa si pongo los Que límites? si pongo los límites,
no hay una aceptación, me voy a Claro, ver me mal, me van a rechazan. rechazar. Eso está ligado a la herida de El rechazo. rechazo, claro. ¿No? Y sí lo viví ahí. Claro, tengo miedo a ser rechazado, por eso no digo que no, por eso a todo lo que sí, lo que digan, me porto bien, sonrío, ¿no? Etcétera, ese tipo de comportamientos, ¿no? Que a veces Sí. tenemos y que son completamente inconscientes, o sea, no dices voy a actuar, simplemente sale, a eso se le llaman los personajes. Así es, qué interesante. Voy a recapitular un poquito, Lilith, si me permites. Al principio hablaste de un molde, se me hizo muy impactante y didáctico hablar de un molde. Hay un molde que es un programa al que me subordino. Entonces, de alguna manera, yo estoy adentro de ese molde, que es todas las creencias que vienen de la infancia. Y a los 5 o 7 años ya está, el niño ya tiene el guión de cómo va a vivir la vida, cómo va a ver la vida, qué me va a significar la vida. Así es. Está de acuerdo a este molde. ¿Sabes qué me imagino? Como un pedazo de mármol en donde hay que el artista tiene que quitarle lo que le sobra para develar el arte, para develar, ¿no? la escultura. La escultura. Se me ocurre algo así. Entonces, nos ponemos, ¿no? Se nos pone un molde grueso y eso es el significado de mi vida hasta que yo me doy cuenta que me puedo ir quitando las capas, pero es poner esa luz hacia mí. Así es. Y al poner esa luz hacia mí, se empiezan a mover las cosas. Es una liberación. Así es. Porque de alguna manera, mientras platicabas, yo me sentí como, oye, pues me siento así, me voy a sentir un poco como esclavo, pues soy esclavo del molde. Claro. Aunque se escuche así muy dramático, no lo sé, pero soy esclavo de un molde. Entonces, ¿cuál es la voluntad del ser, del amor? Es, pues, libérate. Claro. A liberarse para develar y descubrir quién soy eres? yo y cómo yo voy a crear y vivenciar esta vida. ¿Cierto? Así o sea, es. Esa es tu invitación. Así ¿Cierto? es. ¿Cuál sería como para Lilith el mensaje? Si le pudieras dar un mensaje a nuestros amigos, nuestra comunidad aquí en Senua, ¿cuál sería un mensaje tuyo importante para ellos? Lo más importante es eso, tener toda la intención de descubrir, de autodescubrirnos, de saber quién soy, de abrir ese mundo de posibilidades y permitirnos como romper el molde para encontrarme y darme cuenta que puedo expandirme hasta donde yo quiera, ¿no? Que no hay límites. No hay límites. No hay límites. Y dijiste algo muy lindo y tiene que ver con la autonomía del ser. Ahí es donde está nuestra tarea, la libertad y la realización de nuestro ser en su plena esencia, en contacto con esa fuente creadora, no con intermediarios, ¿no? Okay, interesante, sí. No, es ahí, porque todo lo demás, como decíamos hace rato, es fantasía. Son ideas, son creencias, son pensamientos, son formas de ver la vida, son percepciones erróneas, etcétera. Pero hay algo que no cambia y es lo que cada uno de nosotros tiene en esencia. Y es ir a ese lugar y encontrar, porque hasta nuestra parte espiritual está limitada por ese molde. Fíjate, ok. Hasta esa parte está muy limitada. Entonces, ¿cómo voy a poder contactar y cómo voy a poder retornar con la fuente divina o a la fuente divina? Si de entrada tengo toda una serie de cosas, ¿no? Me dejaron en esta posición, mi molde era ¿no? Y no me puedo mover. Aquí, no, a ver, sí, muévelo, empieza a expandirte, empieza a abrir tu conciencia. Es momento de despertar conciencias, es momento de ir hacia adentro, es momento, decían, la salida es hacia adentro, es momento de ser autónomos. Autónomo quiere decir pienso por mí. Hay muchos buenos maestros, sí, muchísimos buenos maestros, pero el mejor maestro es tu ser y está dentro de ti, y es el que te dice es por aquí y es por aquí. Sean rebeldes, no se queden con lo primero que escuchan. Es que fulanito, y como es una eminencia y como está reconocido a nivel mundial, entonces yo lo sigo. Pregúntale a tu corazón, checa la información y fíltralo por tu corazón y descubre que el corazón te diga si es ahí o no es ahí, porque hay mucha falsa información y mucha más que va a salir. Estamos llenos de desinformación. Demasiada información que es desinformación. Desinformación. ¿Y cómo vamos a poder filtrar
tu corazón no se va a equivocar. Entonces, es un momento en el que también se nos pide dejar de, ¿no? La mente, todo mente, todo mente, todo mente. La mente tiene una función, tiene un propósito que ya platicaremos en algún otro momento y es para conocernos, es una magnífica herramienta. Claro. Pero también es momento de empezar a activar la llama trina, el corazón. El corazón. Y ese no se va a equivocar. ¿Dónde está mi esencia? ¿Dónde está tu esencia? ¿Dónde está la realidad? La realidad, fíjate. Wow, qué impresión. Gracias, Lilith. Gracias a ti. ¿Algún testimonio o algún ejemplo, algún tip que nos quieras dar? Algo que quieras compartir con todos nosotros. Está muy interesante esto. Yo te puedo decir que en el tiempo en que he sido terapeuta y que, como te decía, a raíz de ir aprendiendo diversas terapias, fui como complementando sin buscar, ¿no? Es como que esta me gustó y la estudiaba y luego esta, y fue como formando un rompecabezas que para mí ha tenido mucho sentido. Y te puedo decir que para mí, como profesional, es muy lindo el que la gente te diga, Lili, este aspecto de mi vida ya cambió, es que esto ya lo entendí, Claro. porque las personas sí tenemos la necesidad de entender por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Entonces, cuando la gente lo entiende y cuando lo transforma y cuando en su vida empiezan a suceder cosas bonitas, es cuando dices, híjole, vale la pena, ¿no? Vale la pena las horas de estudio, vale la pena el también ir hacia adentro, porque tú sabes que el terapeuta no es terapeuta, sino primero se mira a sí mismo. Entonces, sí te puedo decir que en ese sentido me comprometo mucho conmigo misma, de primero acá y luego hacia afuera. Entonces, para mí, todo este rompecabezas de terapias y llegar a esto que es como reprogramar nuestra mente, reprogramarnos a nosotros mismos, entender el programa y transformarlo ha sido como lo que me está funcionando con las gentes con las que les doy cursos o cuando les doy terapia individual. Terapia, claro. Seguramente ahí es como, yo le llamaría una cirugía al subconsciente, ¿no? Así es. Vamos a abrir ese subconsciente, vamos a ver el molde para poder ponerle luz, ponerle lupa, en donde hay que reprogramar, resignificar, ¿estoy correcto? Así es. Que aparte va a ser un tema que vamos a platicar también próximamente, eso de resignificar que los pensamientos y las creencias que no son nuestras. Así es. ¿Cierto? Así es. Y dijiste algo bien poderoso, Lilith, me voy a permitir volverlo a decir. Dijiste, hay que ser rebeldes, rebeldes con causa. Así es. Con la causa más poderosa y hermosa que pueda haber, que es que tú descubras quién verdaderamente eres. Para que puedas crear la vida que deseas. Así es. Ahí es en donde entra ese gran consejo de soy rebelde con esa causa. Y entender algo, que es que somos creadores de realidades. El tema es desde dónde estoy creando la realidad que vivo y qué realidad quiero vivir. Sería importantísimo. Ahí está. Entonces sí, fíjate, sí amerita hacernos preguntas, hacer más preguntas. Que la vida también tenga más cuestionamiento. ¿Qué creo de mí mismo? ¿Qué vida quiero crear? ¿Quién creo que soy que aún no soy? ¿Qué hay más de mí? ¿Es esto todo lo que hay? Así con esta vivencia que tengo, todo en pregunta. Así es. Y yo creo que solo con las preguntas, Lilith, y lo veremos también en la siguiente charla, solo con preguntar, la respuesta ya va a llegar. Así es. ¿Cierto? Así es. Maravilloso. Lilith, gracias. Estaríamos en un escenario para hablar muchas horas más, yo lo sí. sé, ustedes también lo saben, ya estamos muy picados, pero es hasta ahorita un honor, un placer tenerte aquí, bienvenida. Muchas Vamos gracias. a volver a platicar, primero Así será. Dios, y bueno, pues agradecerte. Gracias a ti. Muchas gracias a todos. Y gracias a ustedes, comunidad, esto es Senua, el espacio que toca tu esencia y más. Continuamos, muchas gracias. Gracias. Lilith. Muy bien.